Bueno, ¿se oye? Pues no me voy a entretener mucho con la presentación porque algunos ya imagino que vinisteis ayer, pero soy Carlos Cuellar Basterrechea, de Grefa. Soy coordinador del evento que nos reúne hoy aquí y voy a hablaros de mi presentación, la que le he titulado Obras, problema u oportunidad, porque en algunos casos cuando la gente nos ve aparecer a los que nos dedicamos a la conservación de la fauna, cree que todo puede ser un problema, pero yo creo que el planteamiento debería de cambiar y empezar a entender que en realidad es una oportunidad. Voy a explicar primero por qué esta dicotomía, ¿no? Y luego, pues en una segunda parte, hablaré de distintos ejemplos de casos prácticos que hemos llevado a cabo en algunas zonas de Castilla y León y Madrid. Toda esta actividad que llevamos a cabo en Grefa la englobamos dentro de un proyecto que hemos denominado Integrando Biodiversidad en Procesos Constructivos, teniendo en cuenta siempre que tratamos de trabajar tanto en el ámbito urbano como en el rural y, por supuesto, en edificios históricos, pero también en obras nuevas, ¿no? Creemos que el trabajo multidisciplinar es muy necesario para el interés general. Bueno, perdón, voy a darle con el que es la rueda, parece muy sensible. Bueno, en las últimas décadas han producido grandes avances en el ámbito de la construcción, todo por supuesto con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida, conseguir mejores sistemas de impermeabilización, de aislamiento, de estanqueidad, confortabilidad, de construirlo también en un tiempo menos dilatado de como se podía construir hace 80 a 100 años, ¿no? Que incluso tenían que gastar tiempo en fabricar sus propios ladrillos para construir luego después la casa, lo cual hacía que estas obras se pudieran dilatar mucho más tiempo. Y también, por supuesto, pues con seguridad. Se ha avanzado mucho en el ámbito de la seguridad, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues la construcción es un oficio de riesgo. Afortunadamente, de forma paralela, en el ámbito que a mí me compete y a la gente que trabajamos en esto, ha habido también grandes avances en el ámbito de la biología y de la ecología. Se ha ampliado mucho el conocimiento, hay muchísima profesionalización en distintos ámbitos. Ha habido también un aumento cuantitativo, es decir, cada vez somos más las personas que nos dedicamos de una u otra manera a esta actividad de conservación de la biodiversidad, de protección de la naturaleza, de las especies. Hay muchas interacciones con otros colectivos, es decir, se ha acabado esa posible estanqueidad y prima mucho la interacción con otras instituciones. Y sobre todo también, sabéis, hay un fuerte respaldo social, afortunadamente legal, que se ha mencionado bastante en este seminario y me alegro de ello, que siempre viene bien recordarlo, y también institucional, ¿no? Prueba para muestra un botón que el Ministerio de Cultura, pues al final es quien nos ha abierto las puertas a celebrar este seminario que trata precisamente de biodiversidad, ¿no? Y luego, pues ya sabéis, aquí hemos tratado de conseguirlo, ¿no? Reunir gente de diferentes ámbitos, del campo de la ciencia, de la conservación, de la educación, de la veterinaria, etcétera, ¿no? Cada vez es más o menos recomendable tomar determinadas soluciones que pueden resultar o que podríamos llamar escandalosas o inaceptables, ¿no? Porque hay muchos ojos, ahora todo el mundo tiene un teléfono para hacer una foto y mandarlo por redes sociales, y hay mucha preocupación social y sobre todo sensibilidad con determinados temas, ¿no? Entonces, pues actuaciones como ese espantajo de taponamiento de mechinales en Carmona que destruyó una colonia de primillas, donde trabajan unos compañeros de Grefa que luego hablarán de ello, o ese tipo de pinchos que comentábamos ayer, ese tipo de sistemas que son absolutamente obsoletos y que en algunos casos incluso se pueden
generar adaptaciones, ¿no? Se han visto casos de nidos de urraca que han cogido esas tiras de pinchos y las han utilizado para construir sus nidos, que sabéis que tienen forma de bóveda de palitos y que suelen ser palitos que con cierta forma pinchuda en sus extremos, en algunos casos, tratan de proteger la entrada de depredadores a sus pollos, ¿no? Pues incluso se han detectado casos de urracas utilizando eso. Y sobre todo está muy visto, todos hemos visto, yo también soy natural de Segovia, me alegro de que haya tantas ponencias relacionadas con lo que ocurre también en Segovia. Pero en la misma Plaza Mayor de Segovia, en los soportales, en los pinchos que se ponen por dentro para que no se posen las palomas en los cables, las palomas anidan, utilizan casi de estructura, de soporte para colocar ahí sus... Entonces, bueno, y ya lo que pasa con lo de las cigüeñas, pues también. Entonces, la gente no quiere ver esto, se producen muchas denuncias y también se demandan intervenciones inclusivas en la biodiversidad, ¿no? Voy a pasar de forma muy superficial por esto, porque ayer varios compañeros lo abordaron de forma muy concienciuda, pero haciendo una mención o reiterando el ámbito de la importancia de la salud y relacionándolo un poco con el caso que nos ocupa, ¿no? de la presencia de especies protegidas en edificios históricos. Todos sabéis lo que es el concepto One Health, una sola salud, trata de unificar la salud de los ecosistemas, entendiendo el ecosistema también como un casco urbano, ya sea de un pueblo o de una ciudad, la salud de las personas y la salud de los animales salvajes, silvestres, de producción o domésticos, ¿no? De compañía. Bueno, pues un caso sencillo y para entenderlo de forma muy resumida, ¿no? Contamos con una población de especies insectívoras vinculada, por ejemplo, a un ejemplo de arquitectura defensiva, que es una infraestructura grande, ¿no? Que puede tener incluso varios kilómetros, en la que pueden caber muchos bichos. Sobre todo, pues hablamos murciélagos, golondrinas, vencejos, etcétera. Se realiza una intervención de estas típicas intervenciones que todos conocemos, que nos encontramos de repente un día unos andamios puestos en un edificio, unos señores tapando unos mechinales y que, pues bueno, al final pues se trata de realizar un acercamiento que en muchos casos, afortunadamente, está empezando ya a ser positivo, pero que en otros casos pues nos encontramos con respuestas de que, bueno, sí, vale, pero es que los animales están muy bien, pero cada uno en su sitio, ¿no? Bueno, pues, vamos a decir, las golondrinas y los vencejos no pueden criar en el arbolado urbano. Necesitan un nicho específico, que son precisamente los edificios, las infraestructuras humanas, que se asemejan a rocas, a cuevas, a acantilados, ¿no? Que sería su hábitat primigenio. Entonces, estos animales insectívoros cumplen una función ecológica dentro del ecosistema urbano, que es protegernos con su actividad insectívora. Si de repente un día nos encontramos con una intervención de estas nefastas en las que se taponan los mechinales de una forma grosera como la que aparece en la fotografía, pues obviamente vamos a perder una población importante de unos seres vivos que cumplen una función ecológica y que realmente por eso están protegidos, no porque sean bonitos o canten con un sonido agradable, sino porque cumplen un servicio, ¿no? Entonces la multiplicación de insectos se hace mayor, la presión depredatoria sobre ellos se reduce y por lo tanto tienen mayores facilidades para sobrevivir y al final pues nos encontramos con que hay que hacer inversiones económicas en campañas de control de insectos que en muchos casos pues utilizan productos que son nocivos para nuestra salud. Entonces al final es un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Existe en relación con esto, ¿no? En relación con los efectos que puede producir la eliminación de huecos o la eliminación del hábitat de especies protegidas en edificios históricos e incluso en edificios no históricos, existe esa relación con una mayor proliferación de vectores, ¿no? Y a su vez, pues todos sabemos que vivir en un entorno desagradable pues reduce mucho el atractivo de ese lugar, ¿no? La gente no quiere ir a un sitio en el que por la noche le estén comiendo los mosquitos, no vas a ir, y si vas no vuelves. Y bueno, es lo que
genera también pues pérdidas económicas en los territorios y aparte pues inversiones, ¿no? Como son casos que se han visto, aquí tenéis diferentes recortes en Palencia, en todo lo que es la zona de la Tierra de Campos con el Canal de Castilla, ahí no se puede vivir por la noche, te achicharran los mosquitos. Relación con esto, pues bueno, no está demostrada una causa-efecto, pero sí que obviamente en los sitios donde hay menos presencia de especies insectívoras, pues se produce una mejor multiplicación, ¿no? Ha ocurrido también en el nordeste de Segovia, ha ocurrido también en Galicia, plagas de moscas, ha ocurrido, bueno, también he hablado del tema de la fiebre del Nilo en Sevilla, ¿no? También con picadura del mosquito tigre. Entonces, bueno, son cosas realmente de las que preocuparse, ¿no? De tratar de separar la biodiversidad del espacio urbano es algo que ya también ha quedado atrás y se ha demostrado. Y luego, por otro lado, están las posibilidades de aprovechar el recurso que supone la conservación de la biodiversidad como un recurso turístico. Y se hablaba también del caso de la cepa urbana de Cáceres el otro día. Este es uno de los ejemplos de los paneles informativos que existen por la calle y que efectivamente pues hay gente que viaja a las ciudades con doble intención, ¿no? De ver el encanto arquitectónico, pero también te gusta ir a un sitio en el que te encuentres de repente una golondrina dáurica en un arco de una muralla, tiene un doble valor, ¿no? Esa puerta. También es necesario hacer un llamamiento al sentido común, a la consideración y al respeto. Hablamos de que en el caso de las especies migratorias, aparte de que por ser migratorias ya están estrictamente protegidas, estos animales, lo que se ve en la imagen de la izquierda son los desplazamientos de un cernical o primilla equipado con un dispositivo GPS, como el que veis ahí, en un proyecto de Grefa. Fuera en la exposición tenéis algunos ejemplares de algunos dispositivos también de muestra para que podáis verlos, llanillas y demás. Estos animales tienen la capacidad de viajar hasta el Senegal y volver a subir otra vez al mismo sitio donde criaron, ¿no? Entonces, ya solo por el hecho de cumplir con esa proeza, pues merecen un respeto, ¿no? Por otro lado, en el caso de los hirundíneos, las golondrinas y los aviones que fabrican sus nidos con barro, se habla del orden de entre 1.000 y 2.000 viajes que tienen que hacer desde su nido hasta un charco para poder construirlo, ¿no? En toda su fase completa y luego tapizarlo y demás. Claro, esto tiene una consideración que hay que decir, bueno, la destrucción del nido mal está, pero no solo la destrucción del nido, ¿no? A veces también el tapar baches o pequeños charcos que se forman en caminos, en sitios así. Este año no es tan problemático, pero en años pasados en los que hemos sufrido esas sequías tan bárbaras, estos animales, si vienen desde África y llegan aquí y tienen que construirse un nido que en realidad ya podían aprovechar del año pasado, pues es un poco absurdo, ¿no? Y si encima se dan unas condiciones malas, como que hay poca precipitación en primavera y no pueden conseguir barro para construir el nido, pues estamos siendo un poco inconscientes en el sentido de que estamos desaprovechando el tiempo que ese animal pasa en la península ibérica. Los 2 o 3 meses que está en la península ibérica podría estar cogiendo barro de un charco, sí, pero si en vez de estar cogiendo barro de un charco, porque ya lo hizo el año pasado, está ese tiempo cazando mosquitos, pues incluso a lo mejor tiene tiempo de hacer 2 puestas, ¿no? Y ser más prolífico en ese sentido. Entonces, sorprendentemente, todavía incluso se conceden permisos para hacer intervenciones como estas, que es en un ayuntamiento de Segovia, en el ayuntamiento de Muñoveros, donde una colonia de aviones espectacular en los soportales del ayuntamiento pues fue destruida, se dejaron varios metros en los extremos para que criaran ahí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Que haga eso una administración pública resulta sorprendente, pero lo más sorprendente aún es que tenía permiso. Y por último, también en este sentido, mencionar que habitan en nuestras ciudades y pueblos. Insistimos en que hay determinados sitios en los que los paisajes no ofrecen cavidades naturales para que habiten. Entonces,
No podemos decir, no, que críen en el campo. No, joder, ¿para qué queremos que críen en el campo? Que críen aquí en la ciudad y coman mosquitos en la ciudad. En el campo ya criarán otros bichos, ¿no? Entonces, son animales que protegen además las actividades productivas primarias, que si las actividades productivas primarias sufren de plagas, repercuten en los precios y los precios repercuten en nuestro bolsillo. Entonces, es muy necesario tener en cuenta todo esto. Hablamos en cuanto a materiales, como la madera, con el caso de la procesionaria, que cuando baja de los árboles en forma de oruga y se entierra en el suelo y pasa un periodo de tiempo, luego emerge una polilla. Que esa polilla, si hay una buena comunidad de murciélagos, puede ser depredada por estos animales, estos mamíferos nocturnos, ¿no? Hablamos también de un caso similar con polillas, como es la nefasia del cereal, que es otra plaga importante que afecta a los cereales, ¿no? Y que también parte de su ciclo vital pues, se convierte en una mariposa nocturna que puede ser también depredada por los quirópteros. Y en otros casos pues podemos hablar de enfermedades graves para el ganado, como es la lengua azul o la mastitis en las vacas de leche, ¿no? Y esto se contrae también por picaduras de dípteros, lo cual pues genera también pérdidas, aparte de, por supuesto, el malestar de los animales y en muchos casos, pues bueno, estos animales, como decimos, son dípteros que son parte de la dieta de hirundíneos y vencejos. Voy a resumirlo en este vídeo que me pasó un colaborador nuestro, José Luis Fuentes García, de Escalona de Prado, quien tiene una ganadería tradicional de oveja merina precoz y que habla por sí solo. Todos son golondrinas. No tiene audio. Tenía un audio, pero bueno, la imagen vale más que el sonido. Entonces, imaginaros la cantidad de insectos que tiene que haber en torno a las ovejas, sobre todo. Porque antes lo hemos... Hola. Es que antes lo hemos probado y sí que había... Sí. De hecho. Bueno, en realidad pues se oye los cencerros y el canto de la golondrina. No. Gracias. Bueno, creo que la imagen es bastante reveladora. Si no contamos con la presencia de estos bichos en zonas rurales donde la presencia de ganado es importante, como en este municipio, que puede haber 10 veces más animales de producción que personas, o incluso 100, me atrevería a decir, pues es que no podrían vivir, se les comerían las moscas, literalmente. ¿Vale? Esto lo había puesto por si acaso había algún problema con el vídeo que pudierais verlo. Y ya para terminar, pues un poco de historia reciente, un caso que seguramente que conocéis, pero bueno, por si acaso alguien no lo ha oído, es algo que ocurrió hace relativamente muy poco. Seguro que algunos de los aquí presentes incluso nacisteis por esa época. En 1958, una situación de crisis en la China popular de Mao Zedong, pues bueno, este señor se obsesionó con que había una de las causas principales de la carencia del país era que los pájaros se comían el grano de las eras donde se acumulaba el cereal después de cosecharlo para dejarlo secar antes de almacenarlo, pues eso le ponía malo y entonces en el 58 decidió declararle la guerra a los gorriones y poner en la calle a toda la población china, que sabéis que es un país muy numeroso en cuanto a habitantes, con cacerolas y palos, a hacer ruido, a molestar, a agotar a los animales. También la situación de crisis no permitía la caza con munición. No se podían gastar recursos de esa manera. Entonces, la técnica era el agotamiento, ver un pájaro cerca posándose en algún lado y espantarle. Y así, claro, un lugar con tanta densidad de población y tanta gente, pues los animales caían por millones. El efecto causa, la reacción causa-efecto se produjo de forma inmediata en el año 59,
cuando empezaron a surgir unas plagas agrícolas muy importantes. La tragedia ya empezó a mascarse y en el año 1960 se produjo un desastre máximo de una muerte de 46 millones de personas por una hambruna como consecuencia del efecto de esas plagas que devastaron todas las cosechas, ¿no? Entonces, es una invitación, bueno, hay que recordar estas cosas a veces porque esperamos que ahora ningún megalómano de estos que hay le declare la guerra a los gorriones, pero silenciosamente se la estamos declarando de otra forma, ¿no? En el ámbito del hábitat, destruyendo y tapando todos los agujeritos que vemos en una fachada, recolocando todas las tejas perfectamente para que no quepa nada, y en el ámbito también del hábitat, de la fuente de alimento, intoxicándolos. Una pérdida de calidad del alimento muy importante por el efecto de fitosanitarios, incluso biocidas en el uso urbano. Pérdida de calidad o incluso a veces intoxicación directa, ¿vale? Incluso pérdida de la capacidad de productividad. Bueno, ¿dónde podemos actuar para evitar o revertir estas situaciones? Pues en rehabilitaciones de patrimonio cultural, sobre todo porque la gran mayoría cuentan con subvenciones públicas, y también para evitar la pérdida de biodiversidad y el deslucimiento, ¿no? Aquí, a cada ejemplo de los que se ve aquí, la verdad es que, permitidmelo, pero resulta más deslucido, por decir una palabra apropiada, que el anterior, ¿no? Existe uno de ellos, el del centro, en el que sí que se ha llegado incluso a ensayar una medida que no permitía la nidificación de palomas, que respetara un poco lo que era el mechinal, ¿no? Para no taparlo directamente como lo de encima, pero que dice, joder, ya con ese esfuerzo que hicieron, si hubieran hecho algún pequeño detalle, se habría conseguido llegar más. Y luego también en nuevas construcciones. Aquí nos estamos centrando mucho en el patrimonio arquitectónico porque es el Ministerio de Cultura y el IFCE quien nos ha abierto las puertas, pero las nuevas construcciones, ¿cuántos edificios públicos se están construyendo? Yo hablo, por ejemplo, en Segovia, que es lo que conozco mejor en los últimos años, un parque de bomberos, unos juzgados, una biblioteca pública, un centro de salud, un instituto, un centro de formación profesional. ¿Alguno de ellos está incorporando medidas para esto? Absolutamente ninguno. Entonces, no existe ninguna coherencia en ese sentido de acuerdo a lo que se está defendiendo ahora en las políticas europeas y estatales de renaturalización de ciudades y demás, que vamos a hablar después, con lo que luego a la hora de la verdad se hace, ¿no? Porque fijaos lo que ha mencionado Olga, 3.000 euros de presupuesto en una obra de 1.800.000. O sea, me parece ridículo. En ese sentido, no sabe cuál puede ser la vía, porque desde luego que somos muchas entidades las que estamos detrás de ello, pero aún así parece que siempre se llega tarde. ¿Cuándo intervenir? Bueno, pues se ha hablado un poco por encima del calendario fenológico. Yo sé que este es un tema sensible porque cuando empieza una obra y se tiene que parar es una faena, pero también es una faena que determinadas especies que ya se cuentan con los dedos de las manos desaparezcan de sitios para siempre, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, pues hay que buscar un punto de acuerdo. Nosotros establecemos como periodo sensible, el más sensible, entre abril y agosto, con cierta manga, depende de cómo venga el año, ¿no? Años como este, en lo que ha llovido tantísimo, pues hay veces que la reproducción de los animales en las zonas más septentrionales se puede retrasar un poco, ¿no? Pero bueno, eso es lo principal. Hay otra parte también sensible, que es la invernada de bichos como sobre todo reptiles y murciélagos, que son los que hibernan. He dicho invernada, perdón, me refería a la hibernación, al atargamiento de estos animales. Entonces, bueno, nosotros hacemos una propuesta de calendario que es difícil de cumplir
pero que sobre todo sí que es importante respetar la de la parte roja, ¿no? Sobre todo cuando hay especies sensibles. Es difícil ajustar los procesos burocráticos y administrativos a esos meses, ¿no? Y también es difícil, pero no imposible, que el estudio de biodiversidad se realice en mayo y junio, porque a mí me llaman muchas veces para hacer el estudio de biodiversidad en diciembre. Y dice, bueno, pues oiga usted, que faltan casi todas las especies, no es que ni siquiera están en la península. Ya, bueno, pero es que hay que hacerlo ahora, porque tal, porque la licencia, porque... Bueno, vale, pues estas son las condiciones. Se hace así, pero yo, mire usted, por principio de precaución, tengo que dar por presentes a todas las especies que no están, porque de lo contrario que estoy ignorando su presencia ¿no? Entonces, bueno, si eso lo hacemos en mayo y junio, no habría ningún problema. ¿Qué pasa? También un caso concreto de la iglesia de San Esteban en Segovia. Pues si nos ceñimos al estudio de lo presente, estamos obviando lo que ha podido haber, por ejemplo, hace 20 años, que yo todavía no estaba en estas funciones. Pero es que hace 20 años había una colonia de Cernicaloprimilla. Entonces, ¿estoy obviando que aquí no se puede hacer una intervención de Cernicaloprimilla porque en este estudio de biodiversidad de este año no está? Pues sería un error. Entonces, por principio también de precaución y por el beneficio que sabemos que reporta a la sociedad, pues si se pueden meter para todos los bichos, ¿por qué no lo vamos a hacer, no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues creo que esto hay que tener presente, o yo al menos trato de tenerlo presente siempre en todas las obras en las que trabajo. Sobre todo una cuestión de actitud. Comunicación, muy importante. Para mí, la mayor parte de los problemas de la sociedad y de la gente y de todo surgen siempre por falta de comunicación. Cuando no hay una comunicación fluida, pues se producen los sobreentendimientos y las interpretaciones. Entonces, si hay una comunicación constante, no nos vamos a encontrar casi con ningún problema. Y si los encontramos, seguramente sea fácil atajarlos. Coordinación con la dirección facultativa, arquitecto, aparejador y encargado de obra. Con el propietario suele ser menos, porque al final esta persona, la dirección facultativa, suele actuar como representante o portavoz, ¿no? En cierto modo. Conocimiento de lo que estamos trabajando cada uno en lo nuestro, es decir, el aparejador con su papel, el arquitecto con su papel, el técnico de biodiversidad con su papel, tratar de exponer cada uno su perspectiva, decir, bueno, yo es que quiero hacer esto aquí, me va a decir el arquitecto, no, eso no, porque es horrible. Y luego me va a decir el aparejador, no, esto no, porque es peligroso y se puede desprender una pieza y tal. Vale, pues entonces esto se va a reformular de tal forma y yo le voy a decir, no, esto no, porque es muy pequeño y aquí un vencejo no cabe. ¿Vale? Entonces, cada uno en cumpliendo su función de forma profesional y también con empatía, ¿no? Hay que entender también la situación y la posición de cada uno. Y sobre las soluciones, siempre priorizando la seguridad, no poner armatostes o elementos extraños que puedan desprenderse y generar accidentes, que sean sencillas y económicas, porque tenemos la desgracia de todavía tener que encontrarnos suplicando que se hagan estas intervenciones. Entonces, si ya encima son costosas, apaga y vámonos. Que sean flexibles y adaptables a cada circunstancia, a cada obra, es decir, cada obra es distinta y lo que se va a hacer en cada obra es absolutamente distinto. Entonces, partiendo de una idea básica, siempre la solución, yo creo que la mayor parte de las veces se transforma, ¿no? Se adapta. Y que sean funcionales. A mí no me sirve que dejes un agujero así, pues diga, no, si los gorriones son muy pequeños, no pasa nada. Si, oiga, usted, es que lo van a llenar de paja y es que no se va a poder ni dar la vuelta al bicho. Entonces, en ese sentido hay que ser rigurosos. Encima, trabajar para nada no sirve. Y por último, una cuestión importante que ahora tenemos que tener más presente que nunca es el aspecto climático. Las olas de calor y el exceso de las temperaturas hacen que algunas medidas pues, puedan llegar a generar una trampa si no contamos con criterios de aislamiento, de ventilación o de sombra, según además en qué sitios. Entonces, todo esto, teniéndolo presente, suele generar muy buenas soluciones.
Voy a empezar ahora con la parte de los casos prácticos, que en este caso son las cubiertas de la iglesia de San Esteban de Segovia. Eran las cubiertas de teja árabe. El chapitel de pizarra no se tocó. Esta obra acabó hace muy poco. Era una obra financiada por la Unión Europea, en la que también intervenía el IPCE y la Junta de Castilla y León, y nosotros hicimos el estudio de biodiversidad y el seguimiento en obra. Aquí pues se trataron de hacer varias medidas. En el estudio de biodiversidad igual fue otro de los casos en los que se nos encargó hacer en julio, finales de julio. Ya había pocos bichos, quedaba algún vencejo. Aquí nos encontramos que había habido una intervención hace años en la que sí que se habían dejado huecos como estos, y algunos estaban siendo utilizados por vencejos, pero veíamos un día de mucho calor a un pollo ahí asomándose fuera, como que estaba, la verdad es que, claro, un tejado coge mucha temperatura. Entonces, pero las soluciones no son muy viables en los tejados, porque en este caso veis que era un onduline, luego una malla gallinera, luego el mortero y luego ya la teja recibida. Entonces, bueno, el espacio era el que había. También había estas cavidades que veis aquí, que es donde caen en el durmiente todas las vigas del atrio, y que cuando lo vimos dijimos, joder, estos son unos huecos espectaculares. Se podían aprovechar y efectivamente aprovechamos, nos dejaron aprovechar 12 o 14, también les parecía mucho, pero bueno, al final conseguimos pues, que hicieran unos agujerillos para que lo aprovecharan pues especies pequeñas que pueden ser cualquiera. Puede deciros que es para el murciélago, pero a lo mejor se mete un gorrión o a lo mejor se mete un vencejo o cualquier cosa, ¿no? Y luego pues las bocatejas en los cordones a cobija. Sabéis que sobre todo en Segovia, aunque en algunas partes de Soria y Ávila también, se da lo que se llama el tejado a la segoviana, que solo se pone en las canales. Decían que era porque somos unos vagos y no queríamos poner el resto del tejado, pero tiene un sentido funcional que seguro que muchos lo conocéis mejor que yo: ahorrar peso y también, por supuesto, dinero, ¿no? Si están las tejas bien puestas, pues con eso ha funcionado toda la vida bien. Para evitar un poco el problema del calor que mencionaba antes en los huecos que vimos que existían, pues hicimos estos agujeros. La profundidad del nido tiene 2 tejas, como veis. El resto está macizado, toda la cobija. Hicimos 2 agujeros y les dijimos que utilizaran un molde de madera para dejar el paso con diferentes formas. Una más achatada para el vencejo y otra de sección más cuadradota para el cernícalo primilla. Esta es la foto que se ve el nido por dentro. La luz que se ve al fondo es por los agujeros que tiene de ventilación, tiene uno a cada lado. En algunos casos hemos tratado de que pongan también agujeros aquí para ganar la mayor ventilación posible, eso sería lo recomendable. Aquí el arquitecto no le convencía, no sé por qué, porque igual que se pone aquí, se puede poner ahí y entiendo que no habría ningún problema, pero bueno, en ese caso es lo que decimos, hay que tener también un poco de manga con la gente y no se puede tampoco querer, ¿no? Entonces, bueno, se llegó a ese acuerdo, poner 2 ventilaciones y así de tal modo que al final pues está en una entrada y otra y tiene que correr el aire por ahí, ¿no? También había un roquero en el atrio. Un nido se destruyó durante la obra, no sabemos en qué circunstancias. A mí me dijeron que se cayó, me parece muy raro que se caiga, seguramente sería un accidente, no creo que hubiera sido a mala fe, porque además la disposición de la empresa que ha llevado la obra, que ha sido Trisa, siempre ha sido muy positiva con nosotros y muy favorable. Y bueno, pues se instalaron 5 nidos para avión roquero también en distintos puntos. No sé si me he dejado algo o no. Aquí salieron del orden de 63 nidos para vencejos y primillas. En todos los macizos de cobija se acordó dejar un nido. En el caso de Torreón de Lozoya, que es otro edificio de Segovia muy singular, de arquitectura defensiva, pues ha habido ahí también
un trabajo de estudio de biodiversidad y posterior seguimiento en obra. En este caso, el estudio de biodiversidad, pues igual, se hizo en otra época en la que no se podía detectar nada, creo que era ya en septiembre. Entonces, en el informe se acordó que bueno, que se adoptarían las medidas que se consideran oportunas para un grupo de especies propias de la ciudad y del entorno, ¿no? Entonces, aquí luego se aprovechó también hacer una revisión cuando instalaron los andamios. Y en la instalación de los andamios se vio algunos huecos, como este que veis aquí en la derecha, que eran los huecos que parecían ser compatibles con presencia de vencejo, ¿no? Eran los más grandes que había, eran más o menos de ese tamaño. Entonces, se detectaban como unos 5 huecos compatibles con presencia de un insectívoro pequeño. Y al final, pues también en este caso, la dirección facultativa y la propiedad fue bastante favorable y llevamos a cabo la instalación de 13 nidos en los macizos, siguiendo la misma metodología de la iglesia de San Esteban, con una profundidad de 2 tejas. Veis que la cavidad es bastante amplia. Estoy señalando como si tal, pero no se ve la red del cursor, ¿no? La cavidad es bastante amplia, como veis en la imagen de la izquierda. También se ha dejado agujeros de ventilación en ambos lados para que exista ese flujo de aire dentro del nido, y salieron 10 nidos de tamaño para vencejos y 3 para primilla. Yo no tengo información de que hubiera habido primilla ahí en los últimos años. No sé si alguno de los asistentes segovianos, que sé que hay varios por aquí, conocedores de ello, lo tendrían, pero bueno, como decía, no podemos obviar que nunca ha estado ahí, ¿no? O sea, hace 20 años se podría haber hecho una intervención y aquí a nadie le importaba el cernicaloprimilla ni nada. Entonces, pues no cuesta nada, perdón, no cuesta nada dejar esos huecos. Este es el caso de la cubierta de la Ermita del Rosario, aquí en Madrid, en el municipio de Chinchón, que como todos conocéis, un pueblo muy bonito. Esta ermita está justo aneja a la conocida plaza de Chinchón. Aquí, como la arquitectura es distinta a lo habitual, ¿no?, que trabajamos en Segovia, aquí tienen todas las tejas, las canales y las cobijas, pues salían muchas posibilidades, porque además la teja iba sobre rastreles, entonces quedaba mucho hueco. Tenía la parte positiva de que está bien ventilado, y lo que hicimos aquí fue, pues salieron cientos de huecos al final, ¿no?, porque era una teja así y otra no. Macizaban una línea de teja así y otra no, ¿no? Les dijimos que dejaran esa pequeña repisita, porque al estar sobre el onduline directamente, pues no es un sustrato muy favorable para que ningún pájaro ponga ahí nada. Tendría que acumular mucho material para poder depositar ahí los huevos. Entonces le pusimos con 2 tornillos atornillando el onduline para hacerle un poco de cuerpo, ese pegotillo de masa, y ya pues por dentro está el nido, ¿no? Y luego, como veis, la teja aquí está alzada sobre otro trozo de teja, lo cual, que ya era una intervención propia del edificio, lo cual pues generaba estos huecos laterales a ambos lados. Aquí se aprecia mejor también, que también pues son muy favorables para la ventilación del nido, porque en Chinchón también, pues estos pobres animales no sé ni cómo pueden aguantar ahí en verano, pero el caso es que están y siguen creando ahí, ¿no? Por eso, un poco en relación a lo que comentaba ayer mi compañero David Gutiérrez del equipo de rescate de Grefa, esos 1000 y pico vencejos que entran en Grefa todos los años, muchos proceden de este tipo de casuísticas, de tejados en los que los animales se achicharran. Sin embargo, si tenemos edificios públicos, colegios, parques de bomberos, juzgados, bibliotecas de nueva construcción, en los que se incorporan nidos de obra, simulando una oquedad como un mechinal,
el bienestar de los animales va a ser mucho mayor y seguramente que su productividad también. Entonces, hacer estas intervenciones son necesarias para preservar lo que hay ahí, pero si queremos mejorar nuestra calidad de vida y también el contar con poblaciones saludables de estos animales, es interesante poder intervenir en otros edificios, ¿no? Y ahora voy a hablar de lo que ha mencionado antes Olga, la muralla de Madrigal de las Altas Torres. Yo debo decir que la intervención que hice aquí fue totalmente fortuita. A nosotros no nos llamó nadie, llegamos por casualidad, porque en este municipio y en otros dos limítrofes estamos trabajando con el proyecto de control biológico del Topillo, y un día, pasando por ahí, pues de repente me encontré toda la puerta de Cantalapiedra llena de andamios. No sé qué estaba contemplado. Como decía Olga, ese documento reflejaba instalación de cajas nido en zonas próximas a la muralla para tapar los mechinales. Ahí en Madrigal de las Altas Torres hay un grupo de gente que tienen bastante sensibilidad y conocimiento de la fauna y seguramente no lo hubieran permitido, pero son gente que no se dedica de forma profesional a la conservación, sino que lo hace pues en sus ratos libres. Entonces, en estos casos es en los que llegamos, y si llegamos a tiempo, bien, pero si no llegamos a tiempo, a lo mejor nos habíamos encontrado todos los mechinales tapados, ¿vale? Aquí el problema era realmente grave con las palomas. Prueba de ello es que la obra era una obra de emergencia, como ha mencionado Olga. Los mechinales se iban a tapar directamente para atajar el problema, y la propuesta nuestra inicial fue con unas piezas cerámicas oscuras para simular la profundidad del mechinal, porque a mí también creo que estéticamente juegan, y aparte de que es parte del patrimonio, ¿no?, de cómo se construía antes. Ahí se metían los andamios y los dejaban abiertos por si habría que hacer una obra de restauración, volver a meter los andamios, ¿no? Entonces, era algo totalmente funcional. Seguramente que si tuvieran que hacer una rehabilitación, sacarían todo lo que hubiera dentro, volverían a meter el palo y luego tal, ¿no? Pues, pero vamos, era, como aquí cada mechinal era de su padre y de su madre, era realmente complicado a sacar una pieza única que se adaptara. Entonces se decidió cerrarlo así, con tabiquillas. Son mechinales muy profundos y con distintos moldes que se hicieron, y el resultado pues ha sido casi inmediato, ¿no? Vamos, o inmediato. Al año siguiente ya los vencejos recibieron de muy buen grado estas adaptaciones de los mechinales, y desde luego que es un gusto pasar por cualquier sitio en el que haya vencejos. Hay una cosa que aprovecho para decirla: si escucháis la televisión, o vamos, si veis la televisión y veis entrevistas a gente, incluso en películas, fijaros que siempre se oyen, o casi siempre se oyen, vencejos de fondo. A mí es una cosa que me llama la atención. En cualquier película, de verdad, o en alguna entrevista de telediario, lo que sea, fijaros, porque siempre se oyen vencejos de fondo. Esperemos que esto siga así por mucho tiempo, ¿no? Pero hay en muchas localidades, en muchos pueblos, en los que ya no es así. Ahora hablamos de la iglesia de San Sebastián en Balisa, un pueblo muy, muy, muy pequeño de Segovia, 23 habitantes, donde el año pasado empezamos a hacer un seguimiento de Cernicalo-Primilla, y en toda esa zona, en toda esa comarca de Santa María la Real de Nieva, resulta que hay una presencia importante de la especie, y esta iglesia pues podía ser quizás de toda ese corredor, pues, al final son una serie de municipios que toma una forma de corredor, pues la iglesia de Balisa era donde más había. Teníamos contabilizadas 7 parejas, 6 o 7 parejas, me falla el dato. Pero de pronto me llama un agente forestal en diciembre y me dice: Carlos, han levantado todo el tejado de la iglesia de Balisa. Y yo, joder, macho, qué casualidad. Digo, la que más bichos tenía, ¿no? Y bueno, en realidad le hacía falta, porque desde la calle mirabas al tejado y se veía el cielo entre las ripias y las tejas por dentro del campanario, ¿no? Aquí había cigüeña, había vencejo, había, como os decía, primilla, y pues bueno, gracias al apoyo de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, hemos hecho una intervención ahí. En este sentido nos han apoyado
toda la parte de trabajo, de asistencia, de materiales, etcétera, y el éxito ha sido también inmediato. Estos son los huecos que dejamos en la torre. Se aprovecharon ese crecido del alero que se suele macizar con materiales para aprovechar ahí unos cuantos. Salieron 8 nidos, ¿no? Y como veis en las imágenes de aquí, pues ya veis uno de ellos criando, en ese también se han metido, el otro que está señalado con una flecha, que en este caso lo veis aquí, en la imagen inferior, ¿vale? Otro macho de primilla. Y la pareja que hay encima también es una singularidad, ¿no? El nido de cigüeña, por cierto, le tiraron durante las obras de campanario en diciembre. En febrero, justo, llegando los primillas, acabaron con la obra en el campanario y ya bajaron los andamios a la nave principal de la iglesia y la cigüeña montó el nido en una semana, o sea, fue automático. ¿Qué tenía la cigüeña? Aquí y en otro municipio de la zona, en Villoslada, una cosa que yo no había visto nunca, los primillas les gusta anidar dentro del nido de la cigüeña. Entonces, mucho cuidado con lo de las cigüeñas, que mi compañero Miguel Garcés va a hablar de ellas, el tema de Alcalá, y otro ponente de La Rioja también va a hablar del tema de las cigüeñas, pero ojo, porque hay veces que es verdad que es una emergencia y las cigüeñas y mucho peso, pero ojo a lo que hay dentro de los nidos de las cigüeñas, ¿vale? En el caso de Villoslada, en la espadaña, en un nido de cigüeña que se extiende a lo largo de la espadaña, llegamos a encontrar 2 nidos dentro de 2 nidos de primilla, ¿vale? Aquí, pues bueno, se han hecho también algunos huecos en la bocateja para gorriones y vencejos y se han instalado unas cajas tematizadas siguiendo la metodología que cumplen nuestros compañeros de Andalucía, que utilizan un sistema del que no voy a dar detalles porque hablarán después ellos, creo que están en el horario de tarde, y que pues quedan perfectamente disimuladas, ¿no? Aquí veis, bueno, mira, ahora sí que se ve el cursor. Aquí veis uno de ellos que se detecta sobre todo por la sombra que proyecta, que es este, y en este caso, el de aquí debajo, pues si os fijáis en la espadaña, pues tampoco es que sea realmente perceptible, ¿no? Esta además fue propuesto también por el encargado de obras del obispado. Aquí están los ensayos con piezas cerámicas oscuras que hicimos previamente y que os comentaba que queríamos haber instalado en la muralla de Madrigal, pero no era viable porque cada mechinal era de un tamaño distinto, pero era una solución que me parecía interesante porque la singularidad del castillo de la Mota de Medina del Campo sin duda es ver todo ese panel de agujeros que tiene, que visto en la distancia, bueno, aquí hice un esfuerzo en contarles para la propuesta y como veis pues salen cientos y cientos, ¿no? Entonces el problema que hay aquí es que lo tienen todo lleno de alambre de espino, lo cual es que ya me parece vergonzoso y de una falta de sensibilidad absoluta, porque ya es como decir, joder, alambre de espino, ¿qué quieres? Que el bicho que entre ahí se quede, no sé, no lo entiendo. Ese tipo de soluciones no sé a qué responden. Pero aquí, pues bueno, por cuestiones de presupuesto, al final nunca se ha llegado a hacer nada. Y en este caso, pues bueno, un ejemplo que voy a pasar muy rápido porque mi compañero Juan Martínez y Eduardo Marsal son los responsables de esta intervención en el castillo de Torrejón de Velasco. Solo un detalle muy concreto del nido de los vencejos. Al final se decidió hacer esta solución, como construir una especie de arqueta dentro del muro y, bueno, pues una vez más utilizar el molde y sobre todo pues tener el acceso al nido con esa caída hacia afuera para evitar la entrada de agua en caso de precipitaciones y demás, ¿no? Estos son otras intervenciones que se han realizado, ejemplos que se pueden llevar a cabo en edificios de nuevas construcciones. Aquí las esquinas del edificio están rematadas con piedras de granito, bloques de granito, y lo que se hizo fue el vaciado de estas piedras para aprovechar y generar cavidades que han sido ocupadas en cuestión de un año por gorriones y herrerillos principalmente. Y esta es otra solución, también en una nueva construcción, en la que hay sitios en los que es muy típico el tejado el alero de teja árabe y da lugar a muchas posibilidades.
En este caso, como era una zona en la que no había mucho avión común, pues dije, porque en caso de que sea avión común, pues bueno, también hay veces que no tienes posibilidad de hacer esto porque te lo colonizan todos los aviones. Pero aquí pues generaban unos huecos bastante interesantes, ¿no? Que como veis han tenido también muy buena aceptación por gorriones y en algún caso por murciélagos. Ojo con el rejuntado, ¿vale? Yo he trabajado de peón y cuando estás ahí tapando juntas, pues es verdad que parece algo un poco enfermizo, te metes ahí y lo quieres tapar todo, debe ser una cosa que tal, ¿no? Pero si se tienen en cuenta estos criterios, sobre todo encontrarnos con cosas como estas, que ahí veis una grieta con 3 ejemplares de Pipistrellus, de murciélago enano. Fijaros el horror que es enterrar a un animal vivo, ahí sepultarlo, ¿vale? Es espantoso. Entonces, bueno, por favor, en ese sentido, claro, hay veces en las que hay que sujetar una piedra y tal, pero hay otras muchas veces, el patrimonio inmaterial, que he oído yo hablar también de ello a cargos del Ministerio de Cultura, el arte de colocar piedra en seco como un patrimonio inmaterial, ¿no? Pues las piedras, si están bien puestas, se sujetan, no hace falta rematarlas todas, como es el caso de esta diferencia, ¿no? Y si hace falta rematarlas todas, siempre se puede practicar, porque para eso está el ingenio humano y la coordinación entre ecologistas y técnicos del sector de la construcción, pues se pueden generar estos huecos que son muy bonitos y que nos hacen pues que luego no tengamos que poner figuras de mentira, ¿no? Poner lagartijas de adorno, que es muy cutre, tapar toda la fachada, rejuntarlo todo bien con cemento y luego tener que poner una lagartija no sé, esa creo que era de hierro, de forja. Oh, qué bonita la lagartija de forja. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, preferiría que hubiera una lagartija de verdad, pero claro, no le has dejado ni un hueco. Conclusión, pues es necesario y urgente, en cierto modo, recuperar e integrar la biodiversidad. Creo que todas las ponencias, sobre todo también las ponencias que hicieron los compañeros de ayer, eran bastante reveladoras en ese sentido. Y no es nada baladí, o sea, está avalado por las entidades públicas y sobre todo por los ministerios. Existen proyectos y líneas de trabajo específicas como son a través de la Fundación Biodiversidad del Miteco, mucho dirigido a la renaturalización de ciudades, luego la red de ciudades verdes limpias y saludables para Europa. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora voy a hacer una relación con cuáles estamos alineados. En fin, el Pacto Verde, todo esto ha sido mencionado ya. Pero quiero sacar una relación concreta, porque yo en este caso he sacado 6, seguro que hay alguno de vosotros que podría sacar alguno más que me haya dejado, pero bueno, la relación directa está claro, con la vida de los ecosistemas terrestres, por supuesto, con las ciudades y comunidades sostenibles, que también se ha reflejado ayer en algunas ponencias, esa relación con ese objetivo. Con la salud y el bienestar no se ha reflejado la relación directa con el objetivo, pero creo que ha quedado también bastante claro con las aportaciones de los dos Fernandos que intervinieron ayer, Fernando González y Fernando Valladares. La revitalización de las alianzas mundiales para el desarrollo sostenible. En ese sentido, creo que las alianzas, en este caso a lo mejor no es la alianza intercontinental o internacional, pero sí que las alianzas entre diferentes colectivos, instituciones, entidades. El combatir el cambio climático, muy importante. El cambio climático en las nuevas construcciones está pensado solo como meter SATE, aislamiento, aerotermia, geotermia, pero el cambio climático también hay que adaptarse a eso, porque existen estudios que han demostrado también, y de esto seguro Fernando Valladares podría hablar mejor, pero existen estudios de cómo las poblaciones, por ejemplo, de una especie de mosquito, de Aedes aegypti,
están subiendo hacia el norte, ¿no? Entonces, adaptarse al cambio climático es contar con especies que favorezcan depredadores para estos insectos que están colonizando nuevos territorios. Y, por último, construir infraestructuras resilientes y promover la industrialización sostenible, etcétera, ¿no? No nos olvidemos que la sostenibilidad tampoco es solo la gestión de residuos, etcétera. Llamamiento a todas las administraciones, lo que ha dicho nuestro compañero de Gaden, no puede ser que sigamos destruyendo poblaciones de especies protegidas con dinero público y eludiendo la conservación de estas en nuevas construcciones. Vale. Y ya, por último, los beneficios que se saben, pues está claro, trabajo multidisciplinar, conducta ejemplar, ¿no?, ante la ciudadanía, la coherencia, optimizar oportunidades, sobre todo, aprovechar oportunidades, recurso turístico, adaptación al cambio climático, modernización, respuesta ante preocupación social y la proyección internacional que se puede dar también a través de estas intervenciones en un país tan turístico como España, ¿no? Y, sobre todo, aprovecharnos del trabajo gratis que hacen estos animales, ¿vale? Muchas gracias y no sé... tenemos el café ahora.